En ese momento la protagonista se queda bien sorprendida, pero el ángel, o el demonio suspira, y echándose hacia atrás le pregunta a la protagonista si por casualidad ella se ha enamorado de él. Pero mientras el ángel le pregunta que qué le pasa, porque todavía no está listo, la protagonista lo golpea en la cabeza, y el ángel le pregunta a la pequeña que por qué le pega, y la protagonista le dice que no está enamorada, y le pide que deje de intentar matarle. Pero el ángel le grita que ella dijo que estaba sedienta de sangre, y la protagonista también le pide que deje de enviar mensajes inútiles. El ángel dice que eso es demasiado, y es un ángel bueno que cuida las sonrisas de los lectores. Pero la protagonista dice que es extraño, y el ángel le pregunta que qué le parece extraño, y la protagonista le dice que no se ve nada patético, más bien, es repugnante, y esto mientras ella pone ese rostro, gritando el ángel que eso es demasiado, pero la protagonista dice que entonces, le pregunta que qué está pasando, y el ángel dice que los peligros llegarán en el futuro. La protagonista le pregunta que qué tipo de peligros, pero el ángel le hace saber que no se lo puede decir. La protagonista le pregunta al ángel si le van a atacar, o si es un dragón o alguna familia. El ángel le dice que no se lo puede decir, y la protagonista dice que entonces, le pregunta que si puede decirle. Aquí el ángel se pone serio, porque a medida que su influencia aumenta, la causalidad que la rodea disminuirá, y entonces él también podrá hablar más. La protagonista se pregunta que como que casualidad, y el ángel le dice que por ahora ella no tiene más remedio que averiguarlo por ella misma, porque es la única que puede alcanzar los límites de la ley de la casualidad. La protagonista dice que así que eso es lo único que él dirá. El ángel dice que sí, eso es todo lo que, pero la pequeña le dice al ángel que ella es la protagonista. Ante esto el ángel se impacta, y le pregunta a la pequeña qué dice. La protagonista se ríe, porque todos sus patrones han sido descubiertos, y ese es el patrón 3. Porque hay algo que todas las protagonistas femeninas de las novelas tienen presente, y dado que existe la protagonista femenina original, ella no es el personaje principal. El ángel pide un momento pidiéndole que por favor, porque ella está imitando la novela, y la protagonista pone un pero, porque eso es una ilusión, esto mientras ella se marcha, diciendo que en un momento que ha poseído, se convierte en la verdadera protagonista, y como no se dan cuenta, le está de comer un camión de batatas. Pero el ángel le pide a la protagonista que oiga, porque ella ha reencarnado, y eso no es ficción, sino el mundo real. La protagonista dice que así es, ha reencarnado, y ella es la protagonista. Pero el ángel piensa que es la respuesta equivocada, y ella no la escucha. Y la protagonista le pregunta al ángel que qué tiene que hacer la protagonista. Aquí vemos que ésta se mueve, y de una manera muy valiente dice que la protagonista tiene que salvar al mundo, porque ese es su rol, es su destino. El ángel dice que no, pero es aproximadamente correcto. Y esto mientras se ve sorprendido, este mismo dice que como sea, mientras toca el agua, porque eso es lo que quería mostrarle ese día. Pero en ese instante la protagonista sigue haciendo su escena valiente, y el ángel dice que todavía es joven, pero es un niño con poderes muy peligrosos. La protagonista se queda viendo, y el ángel dice que al ver el flujo de las estrellas guías, pronto se encontrará con ese chico, y ella nunca debe involucrarse con ese chico pase lo que pase, ella debe ignorarlo. Pero la protagonista se queda viéndole, y pregunta que dónde se supone que se va a encontrar con ese lindo chico, y esto porque está completamente interesada al máximo. Pero el ángel le pide disculpas, y le pregunta si ella le está escuchando. Este le dice que ese chico no es tan lindo, porque él es mejor que ese chico. Pero la protagonista le dice que sabe la reacción correcta, y le pide que no se preocupe. Pero en ese instante todo empieza a derrumbarse, y el ángel le pregunta, si de verdad pregunta porque lo va a evitar, porque es algo realmente lógico, y espera creer que pueda lograrlo. Aquí volvemos con la protagonista, la misma que se despierta, y piensa que entonces, se pregunta que dónde se van a encontrar. Esta se ve sumamente extraña mientras llora, pasando a nosotros un chin más adelante. Y la protagonista dice, que en lugar de tener menos dudas, cada vez que sueña las dudas solo aumentan. Y esta piensa que ese chico es peligroso solo porque tiene mucho poder, y los hombres de su familia también lo son, y primero va a hacer lo que pueda. Aquí le llega una notificación, que le pregunta si quiere ver las notificaciones no verificadas. La protagonista selecciona que sí,
y aquí otra notificación que aparece con una búsqueda limpieza 2. Esta ha sido completada y la recompensa es el boleto de 10.000 para los sorteos. Aquí otra notificación, porque el segundo líder del Senado, el conde Candor, toma nota de ella, y los ancianos de Pyraton vuelven a verle. Aquí le llega otra notificación más, porque el vizconde Erkel aplaude sus esfuerzos por erradicar la corrupción. Y vemos esta otra, pidiendo que viva el ángel sin alas que expulsó a los vasallos corruptos. También otra notificación, porque ahora la objeción para que ella se establezca dentro de la familia desaparecerá. Ante esto la protagonista pide ayuda, y piensa que eso es un poco vergonzoso, pero de todos modos ese era el trato que tenía su papá y los ancianos. Aquí le llega otra notificación, ya que gobierna la casa primero ha sido realizada, y le dan las felicitaciones por su reconocimiento a los vasallos directos, a excepción del primogénito que vive sus días de matanza. Y dado que su querida es muy valiosa pasarán al siguiente paso. Pero la protagonista pide esperar, y se pregunta si le están dando una búsqueda personalizada ahora. Aquí vemos esta otra notificación, porque como descendiente directa de la familia, debe ganar la lealtad de sus vasallos. Y como lectora de Rofa no puede tolerar la existencia de un vasallo con un nivel de control mayor que ella, y ésta debe elevar su autoridad y hacer que la cabeza de ese insolente se estremezca. De aquí vamos el primer paso, ¿por qué debe ser reconocida por el vasallo? Número 2. Obtener el juramento de lealtad del vasallo. Y la protagonista piensa que si la autoridad de un vasallo es menor que la de una niña de 5 años, ésta se desconcerta, preguntándose si no estaría en problemas esa clase de familia, pero piensa que de todos modos ya sabe lo que significa esa búsqueda, porque debe ser reconocida por uno de los vasallos. Dice que eso es fideicomiso, y en segundo es obtener el juramento de lealtad del vasallo, o mejor dicho que se convierta en su extremidad. Y la protagonista piensa que si Dios le va a enviar a alguien para que esté a sus pies, eso le recuerda a una persona, porque ha oído de que es competente, y es una figura como el vizconde d'Ailly, recordando esta misma al vizconde d'Ailly, pero la protagonista dice que lo va a excluir de la lista, viendo nosotros al vizconde, que se pregunta que por qué, pero la protagonista dice que entre todos los vasallos debe haber alguno que le guste, y esto mientras d'Ailly se despide de ella. Pero la protagonista piensa que de todos modos después de tener un equipo de apoyo, finalmente podrá empezar. Aquí vemos otra notificación. Mi fortuna no es para ti, y ha ganado mucho dinero con el negocio de las piedras de maná. Y eso mientras la protagonista se ve feliz, pensando que ni siquiera ha iniciado la búsqueda, pero antes tiene trabajo que hacer. Esta abre su gaveta, y mientras pone la mano en el libro, pide subir las habilidades. Aquí le dan las felicitaciones a la protagonista, porque su atributo prisa y efectivo ha subido al grado D, y se ha abierto una ventana más de habilidades, y ahora puede usar 3 habilidades, y se amplían los canales de comunicación con Pyraton, y se puede pagar por separado, y puede utilizar las recompensas para liberar las capacidades instaladas. La protagonista pide esperar, y se pregunta si puede desactivar sus poderes, y esta grita, que quiere desactivar caer golpear, desactivar ahora mismo, gritando que no le importa lo que cueste, solo que la resolver ese problema de no vomitar sangre. Aquí vemos que le llega otra notificación, porque las habilidades pasivas no se pueden desactivar, quedando la protagonista en un tremendo shock. Esta se ve bastante frustrada, y mientras se arrodilla como quien pide al cielo, menciona que entre eso y una penalización, pregunta que cuál es la diferencia, pero en ese momento, mientras ella seguía hincada, llaman a la señorita, porque su Alteza le llama. La protagonista se pregunta si es su papá, pasando nosotros a otro sitio bastante elegante. Aquí vemos al duque, y la protagonista llama a su papá, y este dice que sí, y la protagonista dice que de ninguna manera, pero su padre dice que bueno, y esa es la historia. La protagonista le pregunta si él está seguro, y su padre dice que es real, preguntándose la protagonista que qué es eso, o si ha estado todo bien en el ducado, pensando la protagonista en su padre, o preguntándose si se ha convertido en un padre idiota, el gran duque del norte, pero la protagonista menciona que bueno, mientras vemos todos estos libros, porque en conclusión, mientras vemos la elegancia del espacio, porque ella tiene su propia oficina, y esta menciona que hubo un pequeño problema con el estudio exclusivo del duque del que solo la cabeza de la familia puede entrar.
recordando cuando la protagonista le dijo a su papá que ese no es un lugar para cualquiera. Pero él le preguntaba que qué hay de malo en que él quiera usar ese lugar a su manera. Y la protagonista ponía un pero, porque las tradiciones y las reglas no se crearon por nada. Pero aún así ella suspiraba, preguntándose si es el papá más tonto por su hija. Y la protagonista se preguntaba si va a romper todas las reglas, mientras se veía bastante preocupada. Pero este soldado decía que no es así, porque todos los miembros de la familia decidieron que esa habitación era la mejor, incluso considerando su seguridad. Esto sorprende a la protagonista, quien se sorprende, y sonriendo dice que lo entiende. Pero su padre le pregunta que por qué no le cree, y la protagonista menciona que como es su hija puede hacer lo que quiera, y su papá le preparó un regalo, así que pensó. Y esto, mientras la protagonista está en un escritorio adaptado a su tamaño. Pensando está, que lo que pensó es que era un regalo perfecto para ella, y por supuesto, es una oficina y ésta se ve muy emocionada pensando que ahí está, pidiéndole esta que adelante pensando que sí. Equipo. Aquí vemos a estos tres, quienes saludan a la princesa. La del pelo amarillo dice que su nombre es Belka, y el del pelo verde dice que su nombre es Grunt, y el del pelo rosado dice que es Pian, y la protagonista piensa que los asistentes que le apoyan desde Paeraton. Esta piensa que no son, pero en ese instante se pregunta que por qué son cuatro, viendo a nosotros a Daie, el mismo que está inclinado, y le dice a la protagonista que él es su asistente personal, Daie. El mismo que dice que en el futuro le apoyará con todo corazón. Pero la protagonista le pregunta que por qué él está ahí, y se pregunta que por qué salió de allí, pero Daie está muy sonrojado, y dice que eso es para vigilar a la señorita más joven. Y este grita que de hecho él es el primero. Pero vemos que la protagonista lo evita, y les dice a los demás esperar que trabajen duro de ahora en adelante. Y esta misma les pregunta si les parece bien que hablen de inmediato sobre trabajo. Todos sus ayudantes se ven felices, diciendo Belka que por supuesto a la princesa. Y la protagonista dice que como ya todos ellos saben, ella quiere impulsar el negocio de las piedras de maná, y el primer paso en ese negocio es descubrir un nuevo valor para la piedra de maná vacía. Esta dice que entonces, les pregunta que qué tienen preparado. Esto desconcerta y preocupa a todos, los mismos que piensan que así es Paeraton, porque puede que no tengan ninguna experiencia práctica, pero pueden sentir sus logros, y la señorita no quiere a nadie que no cumpla con sus órdenes, y quiere a alguien que pueda juzgar y pensar la situación por sí mismos, y que les sea de utilidad. Ante esto Belka piensa que no cree que Diere sea un asistente por nada, porque es un joven genio de la administración en Paeraton, y los superiores les pidieron que no se dejen engañar, porque el vizconde no está en su sano juicio. Pero probablemente dicen eso porque están celosos de sus destacadas habilidades, pensando esta que lo siente a la princesa, porque aún no están listos, y Grunt le dice a la protagonista que si les da un poco de tiempo todo estará listo a la perfección. Este mismo extiende su mano mientras la protagonista brilla, y esta piensa que ser honesto es bueno, e iba a echarlos de inmediato si inventaban algo convincente. Pero en ese instante, Daie pregunta que cómo puede ser que no estén preparados para nada, porque están descalificados. Este grita que ella es perfecta, ella es inteligente, ella es audaz, y ojalá pudieran cuidar mejor de su señorita. Daie sigue hablando, porque ellos no son un verdadero sirviente como él, y solo existe un Daie viendo nosotros como todos se impactan, pensando todos, que no es una mentira lo que dicen los superiores, y él no está en su sano juicio. Pero la protagonista le pregunta a Daie si él ha preparado algo. Este le dice que por supuesto a la princesa, y le pregunta que cómo puede quedarse quieto cuando sabe que la princesa está planeando un negocio con las piedras de maná. La protagonista toma esto un poco decepcionada, pero se desconcerta al leer, y Daie dice que esos son los datos básicos sobre la mina, y también los avances en la minería por parte de Tarenka, y el informe sobre la investigación interna de la mina. Y la protagonista piensa que el informe está resumido, y solo contiene los principales temas importantes. Whiteyear dice que las reservas estimadas que más les interesan están en la entrada de la mina. La protagonista se ve sorprendida, y dice que eso está muy bien, y Daie dice que es un honor servirle a la princesa. Pero la protagonista se pregunta que qué diablos, o que por qué un pervertido es tan bueno, y en ese instante, la protagonista le pregunta a Daie si él tiene alguna muestra de las piedras de maná. Este le dice a la protagonista que ahí tiene,
y la protagonista pide información clasificada de la mina. Daie dice que ahí tiene, y la protagonista pide un segundo informe de la información clasificada de la mina. Viendo nosotros como Daie sonríe, y le pregunta si se refiere a eso, la protagonista empieza a gritar como toda una loca, y pide que traigan leche con miel y galletas. En ese instante vemos la leche, y vemos todo, y Daie dice que ha preparado galletas de mermelada de mandarina, como las que quería comer la última vez. La protagonista se ve feliz y está llorando, y se pregunta si tiene que ser así de perfecto, pero aquí pasamos más adelante, y la protagonista se pregunta si es en serio, y esto, mientras vemos a Grunt, Belka y a Pian, y la protagonista menciona que no puede ser. Esta misma llama a su tío Daie, y le pregunta que como él se llama. Esto sorprende mucho a Daie, porque su señorita está preguntando su nombre, y este grita que ese es el tipo de cosas que ama de su señorita, pero la protagonista le pide que lo diga rápido antes de que le despida como asistente. En ese momento, Daie dice que él es Radian, y la protagonista se sorprende mencionando a Radian, y le dice que está aprobado. Esto desconcerta a Radian, que pregunta si de verdad, y la protagonista piensa que no pasa nada si está un poco loco, porque hace bien su trabajo, y sobre todo es rojo. Viendo nosotros aquí a los Power Rangers, está el verde, el rojo, el amarillo y el rosado. Bueno, me parece que sí, pero Radian le dice a la protagonista que entonces, le pide que por favor haga lo mismo por él. La protagonista le pregunta qué hay que hacer y Radian dice que jura que solo lo va a compartir con su Alteza. La protagonista se ve algo sombría, y le pregunta si él sabe lo que significa eso. Los demás Power Rangers no saben qué es en realidad, y Radian dice que por supuesto, es un juramento que se graba en las palmas de las manos, y nunca se puede romper. La protagonista suspira, y le pide a todos los demás que salgan. Estos dicen que sí a la princesa, pero vemos que Belka pregunta que qué es lo que va a mostrar ahora. El del pelo rojo dice que es grabar palma, bueno este se mantiene anotando todo desde hace un rato. Y el de pelo verde, dice que debe ser algo normal, y normalmente no se quedaría solo con su Alteza. Pero ya lo dice que está celosa, y algún día lo alcanzará. Pero la protagonista piensa que no es nada de eso, y esta le pide a Radian que le diga qué es eso, mencionando que solo era una firma. Pero Radian dice que no lo sabe, y es un ritual muy noble. En ese momento Radian dice que bueno, y este se queda viendo hacia un lado, porque hay otra cosa que le gustaría pedirle. Este se ve muy serio, pasando nosotros a otro sitio, donde Ixion le pide a Ares que deje de seguirle, y Ares le pregunta si va a la oficina de su hermana, pero Ixion le dice que él también, y le pregunta que por qué él va, o si sabe que Bola de Algodón va a jugar con él. Pero en ese momento llega el duque, porque su hija va a jugar con su persona favorita, mejor dicho con su padre. En ese instante se crea un silencio bastante enorme, pero en ese momento alguien se desconcerta, y pregunta que qué hacen ahí, y en ese instante, todos los sombríos de la familia ducal se quedan desconcertados. Terminando aquí esta parte de la historia, espero que te haya gustado el video, y que lo compartas de ser así, ya que seguimos subiendo todas las partes, y créeme, que quedan unas cuantas.